¿Quieres que abra el documento? Sí, por favor. En el teléfono está Rocío, Tony, Karen, Ana García, José González. Y aquí los tenemos. Aquí. Y ya está. Bueno, no. No, ándale. Ahí, bueno, nada más aquí. Ya le doy normal, ¿no? La voy a acercar un poco para acá. Sí te escucho. No digo para poder. Espérame. Es que si lo mueves, se mueve el proyector. Perfecto. Ahí está. A ver. Sí se ve bien ahí. ¿La gente en línea puede ver la presentación? Sí, porque ellos ven la pantalla, ¿no? No, ¿sabes qué? Así está bien, yo creo que está bien. No se ve. Subir un poquito. Te corta el título nada más. Sí, pero igual ahí hay información. Si chequeas la pantalla, funciona mejor. Porque adelante, ¿no? Le pongo mi celular en la parte de atrás. Ahí estaba bien, yo creo. Ya nada más. Por favor, señores. De la gente que está en línea, ¿sí puede ver la presentación? Que alguien me confirme, por favor. Bueno. No, porque José, estoy manejando. Ya voy. Sí, yo también voy en manejando, entonces escucharé con atención. José González hablando. Ok. Adelante, Luis. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Luis González, como ya quedó registrado en la agenda. Actualmente me desempeño como cónsul de Asuntos Políticos y Económicos aquí en el Consulado de México en Atlanta. Llegué a Atlanta en septiembre del año pasado y parte del trabajo que hemos desarrollado a lo largo de este año en distintas agendas, pero sobre todo en la parte de la agenda económica y en la agenda política ha sido uno de los temas promover la ratificación ante distintos actores económicos del TEMEC. No solo nosotros como consulado, todos los consulados en Estados Unidos, sus encargados de asuntos económicos han tenido esta tarea, a través de sus titulares. Cuando hablé con Aldrin la semana pasada quedamos platicar un poco, él me decía de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia económica, en materia política, y sé que están muy interesados en lo que ha sucedido en las últimas semanas, pero sí quiero hacer un pequeño énfasis en el panorama que nosotros como consulado cubrimos. Ustedes bien lo saben, cubrimos Georgia, Tennessee y Alabama. Es un consulado que de alguna manera es un consulado general, y el espectro de mexicanos que cubre es alrededor de unas 900,000 personas, o 877,000. Consideramos que en Georgia hay alrededor de 556,000 personas, lo que representa un 5.5% del grupo hispano en el estado. Los condados donde más mexicanos tenemos identificados y población hispana, ya lo saben ustedes muy bien, Gwinnett, Cobb, Fulton, DeKalb y Cole son los 5 principales. El espectro completo de Georgia, Tennessee y Alabama, entonces ya arroja un número similar a los 900,000 personas. Por ende, la gran mayoría está representada aquí en Georgia. Llevamos ese número hacia los Estados Unidos, ¿no? Que es un poco también lo que ustedes quieren, que dentro del análisis de la relación bilateral es algo que es relevante tener en cuenta. Hoy por hoy en Estados Unidos se habla de 36 millones de mexicanos de origen mexicano o mexicanos que viven en los Estados Unidos. Se considera que es alrededor de un 11% de la población total.
En el grupo de los hispanos, que es 17.6% de la población total de Estados Unidos, los mexicanos ocupan el 11.1%, tomando en consideración que la población total de Estados Unidos es de alrededor de 325 millones de personas. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero ustedes lo saben mejor que yo, los estados donde hay mayor concentración de mexicanos, pues antes se hablaba mucho de la región fronteriza, pero finalmente la presencia mexicana se ha ido expandiendo por todo el país. 4.4 millones de negocios son manejados, administrados por hispanos. 1.5 trillones de dólares son agregados a la economía al año, gracias al poder económico de los latinos, en este caso hispanos. 17% de la fuerza de trabajo está comprendida por grupos hispanos y 29 millones de latinos son posibles personas para elegir en puestos de elección. Eso es en población. Ahora, comercio. ¿Cuál es el tema en comercio? Definitivamente México y Estados Unidos comparten yo creo que me voy a levantar para... México y Estados Unidos comparten una relación económica muy sólida. Finalmente este año somos su principal socio comercial. En los primeros 3 meses del 2019, México logró colocarse como el primer socio comercial de Estados Unidos. Tiene sus razones de ser, que responden a una geografía internacional y a una dinámica internacional que involucra la situación que hay hoy con China, los aranceles que se han estado imponiendo a ciertos productos chinos. Tiene que ver por la magnitud del comercio, la manera en la que está interconectada la industria mexicana con la industria de Estados Unidos. Algunas cifras de 2018. El comercio total entre los dos países fue de 611 mil millones de dólares. Cuando lo ponemos a escalas menores, son 1.4 mil millones de dólares que se comercian todos los días entre los dos países, alrededor de $1 millón por minuto. Hasta el año pasado, y esa cifra no va a cambiar, México es el segundo comprador de productos americanos, cerca de 265 mil millones de dólares. Y si lo ponen en perspectiva, Estados Unidos le vende a México el equivalente a lo que Estados Unidos le vende a Brasil, a Rusia y a China juntos. Es decir, nuestro poder adquisitivo en México, con la capacidad por el tamaño de la población y por el tamaño de las economías, da para comparar los 3 países en la compra de productos, o si combinan las ventas que Estados Unidos hace a Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Países Bajos, es el equivalente a lo que le vendería a México. Así de grande. ¿Este producto te refieres a la compra de personas físicas o personas morales? No, es en números. Números, o sea, es el equivalente en monto en dólares. Ahora, al revés, porque no solo se habla de lo que Estados Unidos le vende a México, también está la otra parte. Algunos de ustedes o los que están en la línea trabajan para empresas mexicanas que hacen comercio con Estados Unidos, o empresas americanas que hacen comercio con México. Alrededor de 5 millones de trabajos en Estados Unidos dependen hoy del comercio con México nada más. Entonces, la idea es irlos poniendo en una caja de elementos y de información que tienen que ir recolectando cuando empiezan a hablar de la relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso les va a llevar también, y nos va a llevar a entender un poco las declaraciones que se han hecho en las últimas semanas respecto a las tarifas, respecto a todo el proceso de negociación que se llevó para actualizar el TLC, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales industrias de exportación de Estados Unidos hacia México y viceversa? A ver, como industrias de exportación, voy a entrar a ese tema en un segundo, pero principalmente el sector automotriz es uno de los sectores que más se ha beneficiado del comercio con México, no solo por el hecho de vender como tal el producto, o sea, el vehículo acabado, sino porque entre México y Estados Unidos construyen productos, ¿no?
En la cadena automotriz, por ejemplo, hay una serie de autopartes que se construyen en México, que no siempre es inversión estadounidense, que se construye en México o que se puede construir en la planta aquí en Estados Unidos, ya sea Georgia, Tennessee, puede ser la planta de la Nissan, puede ser la planta de la Volkswagen, ¿no? Y que se vuelve a vender el producto de regreso a México o se exporta a otros mercados. Hay otros, está el sector químico, está el sector de alimentos, está, en el caso de Estados Unidos, el sector agroindustrial, el sector forestal, por ejemplo, papel, maderas, pulpa de madera y todo lo de aquí para allá. De aquí para allá, sí, efectivamente. El sector agroindustrial es uno de los que más se ha beneficiado del comercio con Estados Unidos. No quiero desviar porque la presentación es larga, pero el sector agroindustrial es uno de los que más se ha beneficiado con el comercio con Estados Unidos, pero obviamente tienes que revisar dentro del sector agroindustrial estadounidense a los jugadores. Vas a tener productos perecederos o de estación. En el caso de Georgia, si ya lo quieres aterrizar, en el caso de Georgia, los blueberries, el brócoli, los calabacines, que no, el cacahuate, pero el cacahuate no es perecedero como tal, pero calabacines, el squash, ¿no? Que si no se vende en un tiempo determinado en el que se produce, se echa a perder. Y los productores, por ejemplo, en Georgia, el producto final lo ofrecen en $14, creo, si no me equivoco, la libra. México, por muchas razones, es capaz de poner ese mismo producto en $7, en el mismo mercado, en el mismo condado. Entonces, ahí la historia es otra, ¿no? Te van a contar otra historia en el sector agrícola. Pero, por ejemplo, productores de huevo, productores de, dame un segundo, huevo, sí, todo el poultry, o la industria relacionada con el pollo, carnes, se han beneficiado completamente del comercio con México. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Estos son los socios comerciales de Estados Unidos en 2018 por comercio total. Obviamente, hasta 2018 el primer lugar era China, el segundo lugar era Canadá, el tercer lugar era México. Ahí ustedes pueden ver las exportaciones de Estados Unidos hacia México y las importaciones. La balanza comercial para Estados Unidos tiende a ser deficitaria, es decir, México está exportando más de lo que importa. Sin embargo, a la hora de revisar los productos, a la hora de revisar y hacer como un seguimiento a qué marcas son las que se están vendiendo, muchas de las exportaciones de México de vuelta a Estados Unidos son de marcas americanas. Entonces, es un beneficio que dentro del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos le resulta que muchas de sus marcas se pueden producir en México y regresan al mercado de Estados Unidos. Lo que les comentaba, este año, en abril de este año, se detectó que México pasa del tercer lugar al primer lugar como socio comercial. Tuvimos un comercio total solo en abril de 52 mil millones de dólares. En abril de este año, lo que nos puso casi a la par con Canadá, y China se fue al tercer lugar. Tiene que ver con los aranceles que la administración Trump ha puesto a los productos chinos, que ha vuelto de alguna manera más complicado el comercio entre ambos países. Dejamos a un lado comercio y hablamos de inversión extranjera directa entre los dos países. No voy a revisar todas las cifras, pero una de las más importantes es el hecho que la inversión extranjera directa de Estados Unidos a México pasó de 17 mil millones de dólares antes del TLC, o sea, es decir, antes de 1994, a 110 mil millones de dólares en 2017 y una cifra similar en 2018. Es decir, la inversión estadounidense en México de alguna manera se incrementó por una cantidad impresionante. Y viceversa, en el caso de la inversión mexicana en Estados Unidos, pueden observar que de 1994 pasó de 2 mil millones de dólares a 18 mil millones de dólares. La inversión mexicana también genera empleos.
Y eso es algo que tenemos que tener muy consciente a la hora de hablar de libre comercio con México, en general ante la población, ante los medios de comunicación en Estados Unidos, ante las cámaras de comercio, porque es un dato que no tienen registrado. En su mayoría, ellos creen que solo se trata de vender productos estadounidenses a México y que los empleos, que es un poco lo que se ha manejado, se han ido a México porque el salario es más bajo comparado con el salario en Estados Unidos, etcétera. Pero cuando revisamos las cifras y cuando nos ponemos a ver realmente el impacto del acuerdo comercial o del acuerdo de libre comercio, encontramos que de los dos lados, tanto México como Estados Unidos, han generado empleos por inversiones de ambos países y se han visto beneficiados. Y bueno, aquí no estoy hablando de Canadá porque obviamente también hay cifras para comentar con Canadá. Lo vuelvo a bajar. De la cuestión regional, México-Estados Unidos, bajamos a Georgia. México, como ustedes saben, es el segundo destino de las exportaciones de Georgia en el mundo. Es decir, de todos los países en el mundo, nosotros somos el segundo país que más le compra a Georgia. El primero, ya saben ustedes cuál es. ¿Cuál es? Canadá. Es decir, sus dos principales socios comerciales de Georgia son México y Canadá. Todo lo que produce Georgia como estado se termina vendiendo en los mercados canadienses y mexicanos. ¿Y esta información de cuál? Fuente. Es la fuente Es del Departamento de Desarrollo Económico del estado de Georgia. Es decir, ellos lo tienen muy claro. Y nosotros también, realmente. Hay que llevarlo, esta información siempre, hacia otros espacios de debate, porque no se habla, no se comenta. Exactamente. Hay cerca de 90 empresas mexicanas o de licencia mexicana operando en Georgia, generando alrededor de 2.800 empleos. La última vez que chequé, son alrededor de 2.300 empleos, pero ustedes pueden decir que empresas mexicanas están creando empleos en Georgia y no están cayendo en un error. 2.300 personas en este estado cobran un salario gracias a una empresa que está invirtiendo, que puede ser Cemex, que puede ser Bimbo, que tiene sucursales aquí en Georgia, hay varias, y se meten. Y si quieren, yo les puedo pasar el directorio. Hay un directorio de empresas mexicanas, se llama Office Locator, del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia. Usted le da en México y les da un directorio de empresas cuyo registro, de alguna manera, es mexicano. Bueno, estos son algunos otros datos. 54,000 mexicanos que han viajado a Georgia y que turistas mexicanos gastan alrededor de $26.8 millones. Y viceversa, alrededor de 52 empresas de Georgia tienen operaciones en México. Y Georgia, desde hace mucho tiempo, tiene una oficina en México, en la Ciudad de México. Entonces, ahora en septiembre, por ejemplo, va a ir a México una delegación comercial de compradores de empresas de Georgia en el sector automotriz, por ejemplo. O sea, son empresas que están localizadas aquí, probablemente no todas son americanas, pero van a ir a México a hacer una delegación de negocios, van a ir a 3 estados, si no me equivoco, y a buscar hacer o alianzas o compras de autopartes. Ese es el nivel de integración que hay en la parte económica. Y que nosotros todo este año desde antes, yo les digo, llegué hace menos de un año, pero el trabajo ha sido ese: promover ante cámaras de comercio, promover ante entidades económicas, promover en el Capitolio ante los legisladores estatales y promover ante legisladores federales esta información. Porque entonces entra un poco en el escenario mental, en la cosmovisión, la palabra México con otras características. Sí. Tú tienes una lista, pensemos, este consulado tendrá 15 o 20 años, ¿no? Una lista de las actividades. Desde el 51. Pero que podríamos decir, el cónsul de México tuvo 25 comunicados de prensa en 3 periódicos, o sea, porque y tocaron 3 cámaras de comercio, o sea, si podemos verlo con números, nos sirve como referencia para decir, bueno, si estuvieron en 3 cámaras de comercio, pues el siguiente año vamos a estar en 4. Y si tuvimos un espacio chiquito así en el Atlanta Journal, ahora vamos a tener
4 líneas, ¿no? En lugar de una sola línea, ¿no? ¿Ustedes no siguen la cuenta de Twitter de aquí? Porque constantemente, o sea, las actividades económicas, constantemente, una reunión del cónsul con algún congresista. A ver, mantenemos nosotros, obviamente, un registro de todo lo que hace hasta esta conferencia, ¿no? Y obviamente hay una numeralia interna, pero hacia afuera, en cuestión de comunicación mediática o comunicación en redes sociales, el consulado, todas las actividades que hacemos de este tipo, sacamos una fotografía, 2 fotografías y se pone, o sea, hoy nos reunimos con la Cámara de Comercio Hispana y hablamos sobre TLC, ¿no? Hoy nos reunimos con los congresistas locales, con el Subcomité de Comercio Internacional de Georgia, del Capitolio, y también, ¿no? Y tienes como un número que se quiere cambiar, o sea, si están en 5, quieren llegar al 5.5, 7, tiene como un objetivo que ya está definido. Mira, es muy importante, esto es muy importante tener en cuenta, y esto a veces falta conocimiento cuando lo ves fuera. Las embajadas y consulados como tal, operamos por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay áreas, ¿no? O sea, el área que se dedica a América del Norte, está el área que se dedica a Asia Pacífico, a Europa. Ellos tienen objetivos anuales, ¿no? Y prioridades y mandatos, ¿no? Esas prioridades y esos mandatos nos lo transmiten a inicios de cada año. O sea, este año queremos empezar a promover la ratificación del TEMEC, ¿no? Y entonces todos los consulados van en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, sí se hace. Hay toda una planeación desde la Cancillería en ese sentido. Bueno, rapidísimo. Comercio Georgia y México. Solamente es entre Georgia y México. Cerramos 2018 con cerca de 11,000 millones de dólares. Igual, compran más de lo que venden. Ellos nos compraron cerca de 7,000 millones de dólares y exportaban a México cerca de 4,000 millones de dólares. Tú me preguntabas, en ese comercio, pues si lo vemos por aquí, el equipo de transporte es lo que más se comercia entre los dos. Miguel lo preguntó yo. Ay, perdón, vehículos, disculpa. También tenemos equipo, maquinaria, equipo eléctrico, papel, etcétera. Entonces está muy clara el abanico de productos que entre los dos países exportan. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Entre otros, Luis David, mucho gusto. Trabajos en Georgia, obviamente ya lo habíamos comentado, 290,000 trabajos por comercio con México, 10,000 trabajos por empresas mexicanas, es un total de 300,000 trabajos aproximadamente. Algunas de las empresas mexicanas que tienen su presencia en este estado, no solo en este estado, también en Tennessee y Alabama. Y bueno, los 3 socios comerciales ustedes de Georgia, técnicamente son similares a los socios comerciales de los estados en Estados Unidos. Siempre van a ver las mismas banderas. China, van a ver Canadá y van a ver México. Algunos casos cambiará si es el sector automotriz, entonces van a ver Japón, ¿no? En algunos estados. Lo que es muy importante ver aquí, y es que cuando ustedes revisan las cifras de comercio con China, a diferencia de las cifras con nosotros, por ejemplo, ustedes ven que que Estados Unidos le exportó a China 120,000 millones de dólares en 2018 y le compró 539,000 millones de dólares. Piénsenlo en balanza comercial, es decir, ahí el que se beneficia de la relación con Estados Unidos es China. China le está vendiendo casi 540,000 millones de dólares a Estados Unidos de productos chinos. Y sin embargo es su primer socio comercial porque lo estamos viendo como balanza comercial, como comercio total. Pero si vemos lo que ellos están vendiendo es muy poco. Si lo vemos en el caso de México, está más equilibrada la balanza entre los dos países. Es geográfica también. Es geográfica, pero también tiene que ver con el hecho de que a donde vayan, en Estados Unidos, Walmart, Sears, a donde ustedes quieran, a las tiendas de $1, todos los productos son chinos. O sea, hay realmente y también los productos electrónicos, una gran parte de los productos electrónicos que usamos y sus componentes son chinos. Pero también China maneja el concepto de jaula de oro, ¿no? Que ellos escogen que pueden importarse en su país, a diferencia de que hay una puerta abierta en
Mientras no haya un acuerdo comercial, o sea, esa es la ventaja de los acuerdos comerciales, que determina un listado. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, las listas que se intercambian entre los países para revisar a cuáles se les va a poner un arancel y a qué no. Son inacabables, o sea, porque además no son listas de productos, sino de partes de productos. Y entonces, un producto que nosotros podríamos pensar que esto es una sola unidad, ocupa un machote de 20 páginas entre los microcomponentes que implican su importación y su exportación. Y eso es lo que se sientan a negociar los negociadores de acuerdos comerciales. Entonces, es increíble. Eso lo hacen mucho los economistas, los ministerios de economía de los países, quienes les toca hacer esa parte técnica de la negociación. La otra forma de verlo es que Estados Unidos no tiene una balanza favorable con ningún país. Estaba viendo la lista que tienes ahí. Ajá. Todos esos rojos. Hay un dicho por ahí, no es mío, de los que se dedican a estudiar temas económicos, pero dicen, cuando el mundo habla de hacer comercio con los Estados Unidos, piensa en venderle. Cuando México habla de hacer comercio con los Estados Unidos, piensa producir juntos. Esa es como la diferencia, efectivamente. O sea, habría que ver en la lista, en el US Bureau Census del año anterior, cuál es el país al que Estados Unidos le vende más de lo que importa. Ahora mismo no tengo el dato, se los puedo investigar, pero no tengo el dato. América del Norte, como región, 480 millones de personas, ya tomando en cuenta Canadá, 480 millones de personas, un PIB conjunto de 21,000 millones de dólares, comercio regional de 1,000 millones de dólares. Eso es lo que representa. El día que se dijo vamos a negociar el TLC, eso es lo que se estaba poniendo en la mesa. Esos números, ¿no? O sea, para los tres países. No fue una cosa sencilla, no fue... estamos hablando de una maquinaria regional industrial, Norteamérica, América del Norte. 40 centavos de cada dólar de productos importados en Estados Unidos en esta balanza están hechos en México. 40 centavos de cada dólar. También representa algo para la economía mexicana en ese enfoque. Este es un ejemplo. Voy a pasar ya a la parte del USMCA. Ustedes saben que pasamos del Telecán, como se le conocía, fueron cerca de 25 años de Telecán, hasta que la administración Trump anunció que era momento de negociar el Telecán y pasar hacia un acuerdo comercial más actualizado. Ese acuerdo se actualizó bajo el nombre en español del TEMEC, bajo el nombre en inglés del USMCA. NAFTA, como tal, la palabra NAFTA se usó tanto en la campaña electoral del presidente Trump, en la prensa, que el concepto de alguna manera adquirió una connotación, pues no fue la más positiva, y hubo que cambiarle el nombre, pero también cambió el acuerdo. Hubo una serie de capítulos del acuerdo que se intentó renegociar todo, pero hubo al final una serie de capítulos que sí se cambiaron o se actualizaron. Un ejemplo fue el capítulo ambiental, el anexo 23A del capítulo laboral. ¿Pregunta? No. Aquí imprimir lo que acordó Brad. Sí, ya. Ahorita vamos a pasar a esa parte. ¿Hubo alguna industria que Estados Unidos defendió más? O sea, porque Trump representa pues un grupo empresarial, sus amigos, o sea, los grupos que votaron por él. Entonces, ¿él estuvo abogando por alguna industria que no vimos en el acuerdo? Durante el proceso de negociación, y esto es información pública porque salió en la prensa, pero durante el proceso de negociación, uno de los sectores a los que más intentó proteger de alguna manera fue a los productos de estación del sector agrícola, ¿no? Se estaban buscando mecanismos que de alguna manera no les afectaran tanto a la hora de vender dentro de Estados Unidos, porque finalmente ellos, su queja no es por vender en el exterior. Estos productos de estación venden al mercado americano. Más bien su queja es, tenemos que enfrentarnos a productos igual de buenos y más baratos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos?
¿Quedan 8 minutos? Ok, híjole, voy a por ahí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sector automotriz. Sector automotriz. ¿Qué pasó? ¿Qué había en el TLC y qué hay en el USMCA? Por ejemplo, ¿qué sí se acordó, no? En el TLC se hablaba que el 62.5% de los productos o componentes de un auto vendido en México, Estados Unidos y Canadá tenía que ser de esa región. Se negoció que se iba a pasar del 62.5% al 75%. Se negoció que el 70% del acero galvanizado, que en inglés se llama steel aluminum, utilizado para los autos, venga de México, Estados Unidos y Canadá. Se incorporó en el nuevo texto también algo que le llaman Labor Value Content. Es decir, y ahí es donde viene mucho de lo que es hoy en día también el tema de la reforma laboral en México. 40% del valor del vehículo debe ser manufacturado por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. Ese fue un tema de negociación difícil, pero se acordó entre los tres países. $16 en México también. También, es parte de la negociación. ¿Cómo quedó? Quedó 40% del valor del vehículo debe ser manufacturado en país por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. Es decir, ese 40% del valor del vehículo, obviamente, si volvemos a regresar al ejemplo del teléfono, hay que ver los detalles, en dónde, de qué partes del producto, pero mientras alguno de los tres socios no tenga ese salario, en Canadá, ¿no? Ahí es donde hay que verlos. Pero en Estados Unidos, ningún obrero en Estados Unidos ni en Canadá puede trabajar por $16. Es el mínimo. Claro. Pero yo no veo, en México sí puede ser mucho dinero, pero en Estados Unidos... Ah, no, claro. Sí, para México es mucho, pero para Estados Unidos son obreros pues, es muy poco. Pero para México fue muy bueno. Sí. Claro. ¿Cuánta gente no va a querer regresar a trabajar a la tierra por el salario? Pero si se regresa por el salario, el costo de la parte que tienen que exportar no va a ser el mismo, se va a incrementar. Si los botones para el carro costaban $5 cada set de botones y ahora le está subiendo el sueldo al trabajador en México, el costo de los botones va a ser $30. Esa es parte automotriz nada más. Sí, pero bueno, hay botones. Puede haber un cierre, ¿no? La empresa YK, Sí, pero YK. como para referencia, yo trabajaba en la industria automotriz hace 11 años en México y éramos la empresa más cara, que más beneficio, más caro para la compañía, eran $7.70, algo así, fully loaded, con todos los beneficios que puedes tener. Éramos la compañía que más caro y eran $7, todo incluido, ya sueldo, beneficios, transportación, daycare para los niños, de los enfermería, todo, $7. Ese fue la negociación. Finalmente los tres gobiernos, los tres países acordaron ese punto y es lo que permitió avanzar en otros temas, ¿no? El sector de agronegocios, por ejemplo, ya les decía al inicio de la conversación, es uno de los que más realmente se ha beneficiado del libre comercio con México. Ha cuadruplicado sus ventas, que en el 93 pasaron de $8,000 millones a $39,000 millones bajo el concepto de libre comercio con México y Estados Unidos. De acuerdo con la Federación Americana Agrícola, de acuerdo con la Federación, ese es el dato que estoy dando. Principalmente dairy products, carne fresca, frutas y vegetales que no sean de estación, se han beneficiado de este acuerdo. 45% de las exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos van a México y el otro 41% se va a Canadá. O sea, ahí tienen su 100% de producción agrícola a exportar. Obviamente hay una producción que se queda en el país. Y los principales estados agricultores, Texas, California, Iowa, Luisiana, Nebraska, que también son aliados de alguna manera de mantener el libre comercio entre los tres países. Voy a saltarme esta. Proteccionismo. Se ha escuchado, se escuchó en la prensa,
Los aranceles como tal, al final, son medidas proteccionistas, porque ya tienes un acuerdo comercial, pero decides establecer ciertos aranceles en ciertos productos que puedes considerar sensibles. Entonces ya no es libre comercio, porque lo que pasa entre los países, usualmente, es que si yo pongo aranceles a tus productos, entonces tú vas a preparar una lista de aranceles a los míos. Es recíproco. La reciprocidad del libre comercio va en el mismo sentido que la imposición de aranceles. Eso es una regla natural del comercio. ¿Qué pasaría para Georgia? ¿Qué representan las tarifas para Georgia? Pues, por ejemplo, hasta ahora ya no se mantiene, pero porque ya se levantaron las tarifas al acero, en el caso de México, pero se hablaba de cerca de 12,000 millones de dólares en tarifas para la producción de Estados Unidos por mantener dichos aranceles en el sector del acero, ¿no? Para Georgia representaba que los 1,283,000 empleos que dependen del comercio global se iban a ver afectados. Y las exportaciones de Georgia que se iban a ver afectadas por tarifas eran cerca de 2.8 mil millones de dólares de su comercio, del comercio que hace Georgia. Si empezaba una guerra de tarifas. ¿Eso es con el 5% o de...? No, eso es simplemente si no hubiese acuerdos, ¿no?, entre los dos países. Aquí hay simplemente algunos de los productos. Por ejemplo, el sector industrial de agronegocios, a los que se encargan de hacer tractores, podadoras, productos químicos para el sector agrícola, exportan cerca de 35 millones de dólares a Canadá, en Georgia, obviamente. Insecticidas, 35 millones de exportación. Perdón. No, déjame decirlo, rebobinar. Estos tres sectores se verían afectadas sus ventas al exterior en 35 millones a Canadá, 35 millones a Canadá, los tres países, si se hubiesen mantenido o se mantienen tarifas comerciales entre Canadá y Estados Unidos. En el caso de México, por ejemplo, 75 millones de dólares estarían en riesgo si se mantienen tarifas en Estados Unidos y México. Hay otros casos, por ejemplo, 186 millones de dólares de exportaciones de Georgia, en el caso europeo, y el más grande, pero porque en números es el más grande, el China, 2.2 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos hablar con los distintos actores, con las empresas, con las cámaras, este es el primer mensaje que les queremos dar. O sea, si vamos a hablar de libre comercio, y todo este año hemos estado hablando de libre comercio, de que se lleve a cabo la ratificación del TLC, del TEMEC entre los dos países, es porque estos números van a tener consecuencias en el bolsillo del consumidor y en el cheque de los hogares, o sea, en el household income de los hogares en los tres países. Pero en el caso de Georgia, que es donde nos interesa a nosotros hablarlo, Alabama o Tennessee, estos números son importantes. Y no los hacemos nosotros. Hay algo que se llama USMCA-Coalition.org, que pertenece a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, D.C., que se han dedicado a mapear la economía de Estados Unidos con y sin acuerdos comerciales, ¿no? ¿Mapear qué es, perdón? A identificar todos los sectores e indicadores que pueden verse afectados, que afectan a la economía de las personas. Rapidísimo, nada más. Esto pues es lo que vimos nosotros en prensa. Esto es una línea del tiempo que vimos el día 30 de mayo. El presidente Trump anunció en Twitter que se impondrían el 5% a todas las exportaciones mexicanas como una medida, de alguna manera, de presionar por el tema migratorio que se estaba viviendo en la frontera sur de Estados Unidos. Ojo que cuando estamos hablando de comercio y cuando estamos viendo todas las cifras comerciales, etcétera, no se toca el tema de la migración. Porque incluso en el estudio en Estados Unidos, migración y comercio se estudian en casas totalmente diferentes, no son temas que se toquen. Porque las fronteras, la frontera, y es un ejemplo que no les di, pero por ejemplo, un auto que se vende en Estados Unidos, si vas a la Kia y compras un auto en la Kia de, ¿cómo se llama esta? De Peachtree Industrial Boulevard, ¿no?
o ahí, o la Nissan si quieren, no sé si hay Nissan ahí, pero hay una plaquita en la puerta donde dice los porcentajes de manufactura. Ahí va a decir 56% de manufactura en Monterrey. ¿Qué pasa? Que ese auto, no como tal, sino en sus partes, cruzó 8 veces la frontera para ser vendido aquí. Entonces, las fronteras no pueden estar cerradas al comercio. Y es ahí donde el tema de fronteras abiertas choca un poco con el tema de migración, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esta es la tabla, el timeline. Trump anuncia el 5% de tarifa a las exportaciones mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador da la instrucción al canciller Marcelo Ebrard y a un equipo de alto nivel del gobierno mexicano de venir, de visitar Washington, D.C. Salen el 31 de mayo rumbo a Washington. Ese día mantienen, sábado y domingo comienzan reuniones de preparación en la embajada. Estuvo la Secretaria de Economía, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Agricultura, el Subsecretario para América del Norte, si no me equivoco, el presidente de la Cámara Coordinador del CCE, Consejo Coordinador Empresarial de México. ¿Y no es todo Tonatiuh? Tonatiuh. Se acaba de renunciar del Instituto Nacional de Migración. No, porque acuérdate que estamos hablando del TLC. Pero al final fue. No sé si fue. No tengo en el radar. Pero a ver. Y esa es otra secretaría, no es la secretaría. Es gobernación. Es gobernación. Pero vamos, acuérdense que estamos pensando un poco, el tema era el TLC, los aranceles, ¿no? Obviamente, sábado y domingo se llevan a cabo reuniones preparatorias. El domingo, el secretario de Agricultura se reúne con su contraparte, Sonny Perdue, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, y quien además es el exgobernador de Georgia, y quien además es uno de los que más apoya el TLC, abiertamente en prensa lo ha dicho que el TLC ha sido en beneficio del sector de agroindustria en Estados Unidos. Se da una conferencia de prensa el día lunes, se hacen más reuniones, ya ahora sí con un equipo mexicano en todos los sectores, al menos en la parte económica y comercial, con sus contrapartes, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CEPAL, con el Woodrow Wilson Center, porque obviamente ahorita les voy a poner la tabla del tiempo dentro de otra tabla del tiempo. Este momento se estaba dando mientras que en México se había ya presentado la ratificación, los textos para la ratificación del TEMEC ante el Senado. Casi al mismo tiempo, el viernes se presentó en el Senado el texto y ese mismo viernes vuelan a Washington por el anuncio. Entonces, son dos señales que iban un poco, iban en sentidos contrarios. El lunes se da la reunión entre sectores de agricultura. El día martes se da una conferencia de prensa, se llevan a cabo reuniones con el representante comercial para el USMCA de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con el Atlanta Council y con la Asociación Nacional de Manufactureros, de manufactureros industriales, que son de los que apoyan un acuerdo comercial con los países Canadá y México. Después, el martes 4 de junio, la delegación mexicana se reúne con Nancy Pelosi, ese es otro. Ese mismo día, ¿no? Sí, el mismo día en la tarde se reúnen con Nancy Pelosi, que es la vocera del Partido Demócrata en el Congreso, que finalmente, si ustedes revisaban la prensa, días antes del 30 de mayo, era con el sector demócrata con quien se tenía que llevar a cabo el acercamiento a la negociación, porque ellos tenían dudas sobre el sector laboral y el sector ambiental en el texto. Esto vino un poco a cambiar el escenario. El miércoles, finalmente, la delegación mexicana se sienta con el vicepresidente Mike Pence, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a la mesa ellos llevan una solicitud de negociación. No lo digo yo, este es lo que tú traías ahí, es el documento que presenta el canciller ante el Senado a su regreso a México. La posición con la que él se encuentra cuando se sienta a negociar con el vicepresidente, con
con el secretario de Estado. Él dice al respecto, esto fue el miércoles, ¿no? Dice, al cierre del martes 4 de junio se confirmó que la reunión de alto nivel se celebraría en la Casa Blanca y que la presidiría el vicepresidente Mike Pence, acompañado del secretario Pompeo, el encargado de despacho del Departamento de Seguridad Interna Kevin McCallin y Pat Cipollone, consejero jurídico del presidente Donald Trump. Junto con la delegación mexicana, dediqué la mañana del miércoles 5 de junio a afinar los argumentos que se presentarían al vicepresidente Pence, que en resumen fueron: externar que el gobierno de México ha ejecutado diversas acciones para responder al flujo irregular de personas, pero entiende que hay más que ambos países podrían hacer para evitar el incremento en el número de migrantes que transitan por México de manera irregular. Señalar que las acciones del gobierno de México han dado buenos resultados, se ha logrado una mejor coordinación entre instituciones del gobierno federal y se han desplegado más elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración para ordenar el tránsito de migrantes. Señalar que se están persiguiendo a las redes de traficantes de personas, informar sobre el despliegue de la Guardia Nacional de cerca de 6,000 elementos en la frontera sur, compartir también otras acciones del gobierno federal como la modernización de los puntos fronterizos en la frontera sur, colaborar con empresas de transporte privado para evitar que sus unidades sean utilizadas para el tratado irregular de personas, etc. Solicitar que el gobierno de Estados Unidos acelere la resolución de solicitudes de asilo y manifestar la confianza de México en que los resultados positivos de las acciones que se informaron en conjunto con las actividades para detonar el desarrollo en Centroamérica contribuirán al flujo irregular contribuirán a que el flujo irregular disminuya. El vicepresidente agradeció la presencia de la delegación mexicana, inició la conversación mostrando una gráfica, la cual se hablaba de 140,000 aprehensiones hasta el mes de mayo, en el caso que había incrementado el número de aprehensiones, lo que representaba un incremento del 32% respecto al número de abril del 2019. Voy a resumir. Al final ambos fueron enfáticos en señalar que el tema migratorio era del mayor interés del presidente Trump y que estaba decidido a implementar los aranceles del 5%, como lo había programado si no se obtenían avances significativos para reducir el flujo irregular de personas en Estados Unidos. Entonces, imagínense el proceso de negociación. O sea, yo vengo a hablar de comercio y me encuentro en la mesa al más alto nivel, que bueno, el tema de comercio sí vamos a hablarlo, pero tenemos que hablar de este tema. Ya voy a acabar porque yo sé que estamos. Entonces, ¿qué pasa? Ese miércoles llevan a cabo negociaciones, pero realmente es el jueves 6 de junio. Ese día no acuerdan realmente nada concreto, y el día jueves se reúnen nuevamente con el Departamento de Estado, con Mike Pompeo. Continúan las negociaciones, Estados Unidos tiene una posición, México mantiene su posición, y es hasta el viernes 7 que ambos gobiernos acuerdan al menos un documento que es la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre este tema en particular. ¿Y qué es lo que acuerdan? ¿Qué es lo que se acuerda realmente con ellos? Pues en concreto yo les voy a decir qué es lo que se acuerda. Y las actividades, bueno, en conclusión, ¿qué se logró? Se logró suscribir, resultados, sí, aquí está. Lo que pasa es que es un documento como 15 páginas. ¿Pero qué se logró? En lugar de aceptar un acuerdo, Estados Unidos quería que México firmar con México un acuerdo de tercer país seguro. México no aceptó firmar un acuerdo de tercer país seguro. Y a cambio, ¿qué se aceptó? Se aceptó un periodo de 45 días para demostrar que las medidas que México va a tomar en cuestión de seguridad en la frontera sur, etcétera, iban a funcionar, y posteriormente, si no eran del todo satisfactorias con Estados Unidos, se sentaría a negociar 45 días más, es decir, era un periodo de 90 días lo que se estaba ganando. En diplomacia el tiempo es oro también. ¿Por qué? Porque ganas 3 meses en los cuales no se van a aplicar estos aranceles. Las actividades realizadas en Washington, realizadas por el suscrito y la delegación que tuvo bien designar presidente, lograron que no se impusieran aranceles en contra de México por el 5%,
se presentó la visión de México sobre la atención que se le da al flujo migratorio y se aprovechó también para invitar, en este caso, a Estados Unidos a formar parte del esfuerzo del plan que se quiere llevar a cabo con Centroamérica, el Plan de Desarrollo de Centroamérica, en el cual se habla de inversiones de infraestructura para evitar que aumente la migración o que suba la migración. El día de hoy empezaron. Sí. Eso fue el viernes. El lunes, Ajá. iba a tomar un autobús de Ciudad Victoria a Monterrey, que venía de Ciudad Valles a Luis Potosí, Ajá. para la Ciudad Victoria y luego de Monterrey. ¿Quién? Un autobús. ¿Pero quién iba a tomarlo? Yo. Ah, ok, ok. Y llegó una hora tarde porque 30 kilómetros antes de la ciudad lo pararon y bajaron a 25 centroamericanos. Entonces están haciendo el gobierno mexicano que ya está buscando a la parte de milicia que como se buscaron el crimen organizado para ahora ayudar a la parte migratoria y Sí. de México para sumar números y personas. Hay una gráfica, déjame pasar a la siguiente gráfica. Miren, ahora regreso a ese punto, pero este es el proceso de negociación que empezó el 30 de mayo, concluyó el 7 de junio, pero ese proceso como tal se enmarca el día 31 de mayo. México ya había comenzado el proceso de revisión del texto del TLC, y el día 7 de junio, que estaban terminando de negociar, México había organizado, y eso era paralelo, México había organizado en Los Cabos la primera reunión de alcaldes de América del Norte, en la cual la Cancillería era la anfitriona, y obviamente todo y bueno, ese mismo día, el sábado, fue que se dio el discurso en Tijuana. Todo ese proceso se dio en un marco en el cual se esperaba avanzar definitivamente con el TLC en los tres países y avanzar al mismo tiempo a nivel local, con los gobiernos locales, para seguir promoviendo la ratificación. La negociación dio 90 días a México y Estados Unidos, primero para que México aplique sus leyes, aquí diría, y lo dijo, si no me equivoco, el canciller esta semana, aplicar las leyes migratorias que ya tenemos en el tema de la frontera sur, y aplicar o hacer uso de la Guardia Nacional para poner más controles en la frontera sur, es parte de la soberanía nacional, ¿no? Es uno de los acuerdos que México tuvo en esta negociación y que creo que se está empezando a ejecutar. Tenemos ese lapso de tiempo, 90 días, en los cuales se va a hacer una revisión. Si las llegadas a la frontera disminuyen o no disminuyen, y entonces se va a tener que volver a revisar el tema. De alguna manera, esperamos que no, pero se puede volver a revisar el tema del acuerdo comercial. Yo pasaría a esta gráfica. Y yo creo que porque si les gustan los temas internacionales, si les gustan estos temas, el proceso que ya les acabo de platicar sucedió aquí, técnicamente. En noviembre 30, en Buenos Aires, los tres gobiernos, Canadá, México y Estados Unidos, firmaron el TEMEC, o el USMCA. A partir de noviembre, comenzamos el año, diciembre, enero, los tres países comenzaron internamente sus procesos de convencimiento político y económico para llegar a la ratificación del acuerdo. Bueno, esta semana que acabamos de comentar sucede en el primer semestre, finales del primer semestre del 2019. Se esperaba que pudiésemos llegar antes de que termine el primer semestre a una ratificación en los tres países. No va a ser así. México el día de hoy sí ya ratificó el TEMEC. El Senado de México finalmente ratificó el acuerdo, así que nosotros sí llegamos a ese primer semestre como se tenía un poco pensado. Se espera que Canadá lo haga para octubre. Lo que no sabemos es todavía los tiempos en el Congreso en Estados Unidos. Y tienen que estar los tres países ratificados para que tenga efecto el nuevo texto. Si no, nos seguimos valiendo todos por el anterior. Pero si México ratifica el TEMEC, solamente México,
no hay nada que vincule ni a Canadá ni a Estados Unidos. Tienen que ratificar los 3 congresos de los 3 estados. Y es ahí donde nos encontramos ahora. Ya para finalizar, ahora sí, sobre esta minuta o seguimiento que me preguntaba si hacíamos nosotros. Por ejemplo, este año, en este periodo de tiempo, diciembre a junio, el Consulado General de México en Atlanta se ha reunido de 14 congresistas federales que tiene Georgia. Nos hemos reunido con alrededor de 7, que son los que ven ahí: Bobby Carter, Stanford Bishop, Drew Ferguson, Lucy McBath, Rob Woodward, Austin Scott y Barry Loudermilk. Solamente hay 2 demócratas, pero son republicanos. Ustedes saben lo grande que es Georgia. En algunos casos hemos tenido que dejar 4 horas para irlos a ver a sus oficinas de distrito, platicar con ellos sobre este tema. Lo mismo hemos tenido posibilidad de hablar con las oficinas de senadores, el senador Jackson, así como el senador Perdue. Es una foto con... ¿Jackson se vieron? No, teléfono. ¿Por qué él está muy intenso? O sea, está relativamente cerca. Sí, se depende mucho de sus agendas, porque finalmente todo el tiempo están en D.C., pero hay algún momento que vienen para acá y es cuando se puede hacer, pero en el caso de los senadores solo fue por teléfono. Se ha logrado hablar con los congresistas a nivel local de aquí de Georgia y hemos obviamente trabajado con la Cámara de Comercio Hispana, con la Cámara de Comercio Latinoamericana de Georgia, con la Cámara de Comercio de Tennessee, que es muy activa, y hay un grupo que se llama NASCO Group, es un network de entidades privadas y públicas que promueven el libre comercio entre los 3 países. ¿Tiene un capítulo en Atlanta? Vinieron precisamente a hablar con un sector económico y en el cual nosotros nos sumamos. ¿Qué se hizo con el TEMEC? Bueno, como ustedes saben, junio del 2019, el Ejecutivo envió al Senado el protocolo y el acuerdo paralelo para su análisis y aprobación. Se discutieron los dictámenes, los senadores y senadoras votaron a favor del dictamen y se ratificó el TEMEC, que viene el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación para que surta efecto en México y preparar el instrumento de ratificación con el cual el Ejecutivo manifestará el consentimiento de México para vincular ese tratado a las leyes. Yo creo que ya me extendí, pero simplemente en el acuerdo que se firmó de US-Mexico Joint Declaration, que se firmó ese viernes, se habló también de esta parte de atención a la frontera sur y de fortalecer las economías de la frontera sur. Fue uno de los éxitos de la diplomacia mexicana, porque acuérdense que a la mesa se llegó con 2 temas: 5% de arancel y aparte quiero que sea tercer país seguro. Entonces, lo único que se queda es la diplomacia. Y en la diplomacia ni se aceptó el 5% y tampoco se estableció un acuerdo para tercer país seguro. ¿Qué sí se logró? Se logró lo siguiente: ambos países, es decir, Estados Unidos y México, reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias. Eso está en inglés y en español y eso está firmado por los 2 gobiernos. Esa declaración ustedes la pueden buscar en internet y es un éxito para la diplomacia mexicana porque al final el tema de fortalecer el sur de México es parte de la política interna y de la política exterior de la actual administración. Entonces, bueno, al menos estamos buscando sumar no solamente a Naciones Unidas, a España, Alemania, a la CEPAL, sino a Estados Unidos en este debate que ya ustedes están viendo en la prensa. Finalmente hoy, a las 5 de la tarde, el presidente estuvo en Tapachula, Chiapas, se reunió con el presidente de El Salvador. Recién llegado, ¿no? Exactamente, y pues se anunció el plan de desarrollo integral. Ya se había anunciado en mayo de este año, pero se volvió a hacer hincapié en que ese es otro de los elementos de la política exterior de México,
porque nuestra política exterior debe ser diversa, no solamente es el TLC o el TEMEC, ¿no? Hay un programa con Centroamérica, al igual que hay una política exterior con Europa, y hay 4 elementos. O sea, ¿qué se quiere hacer? El objetivo es generar desarrollo sostenible a nivel local para mejorar la calidad de vida de las personas y hacer de la migración una opción y no una necesidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué busca? Pues busca 4 áreas. Gestión migratoria, si tiene que ver con retenes, con controles migratorios en frontera, por actualización de puntos fronterizos, por mejoramiento de centros migratorios, sobre todo en esa parte, desarrollo económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental. Ese es el proyecto que se está buscando en Centroamérica, es el proyecto en el que se ha logrado sumar también a Estados Unidos. Y pues con eso yo concluyo la presentación. Gracias en verdad por su atención. Y bueno, para mí fue un gusto hablar con usted. Excelente. Okay. Gracias. Bueno, cualquier duda, ustedes tienen mi correo, si no se los puede compartir. Pues sí, tú lo tienes, ¿no? ¿Tienes mi correo? ¿Es una posibilidad de que puedas compartir la presentación? Sí, claro, Para ello es información pública, así que claro que puedo compartir la presentación. Lo que puedo hacer es dejarla aquí en el escritorio y ya si se la mandan o Un gran trabajo, muchas gracias por todo el trabajo, porque sin ustedes los cónsules, esto no se hubiera podido permear. Bueno, realmente fue el trabajo en Washington, lo hicieron fue nuestra embajada. Y lo que pasó hace 2 horas. Ajá, sí, muy bueno, lo más actualizado posible. Muy bien, pues los dejo para que continúen entonces con el resto de su trabajo. Sí. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Pues seguimos, chicos, porque estamos un poquito atrasados. ¿Quieres seguir? No, tú dale. Se me olvidaba, nada más voy a poner stop Sí. recording. Ok, después de esta gran plática que nos dio el cónsul, seguimos